Hoy conocerán sobre cómo fue Hoy conocerán sobre cómo fue la primera grabación de Beatles de su primer álbum en The Beatles y más. En 1962, Brian Epstein se volvería el nuevo representante de The Beatles, consiguiendo un contrato con la empresa Parlophone, encabezada por George Martin. Se volvería la primera disquera en aceptar a The Beatles. El productor de esa época dijo que tenían que cambiar al baterista Pete Best, siendo cambiando por Ringo Starr. Los Beatles completos grabaron en el estudio Abbey Road. George Martin propuso a How Do You. Ve cómo sencillo los Beatles se opusieron ante la idea. Pero al final, Love Me Do sería el primer sencillo de The Beatles, siendo un éxito. Grabarían Please Please Me y Ask Me Why He's So Standing. There sería una canción que Paul McCartney escribiría en 1962. Ask Me Why a principios de 1963. As I write this letter. Cuando reemplazaron a Pete Best por Ringo, él no fue la primera opción. Johnny Hutchinson fue su primera opción, él ayudándolos. Él siempre diciendo que era un favor. Cuando Epstein le ofreció ser parte de la banda, él no aceptó porque él ya tenía banda y no le gustaba la música. De The Beatles siendo. Ringo, un amigo de la banda, él aceptando la portada del álbum. Al inicio iba a ser en un zoológico junto a escarabajos. El zoológico no les permitió. Al final, la portada que conocemos fue tomada en las fotos de sus oficinas de Londres. La primera canción de The Beatles, teniendo su cover, fue Misery. Es un cover de Arthur Alexander, habla sobre cómo tienes que dejar ir a una persona que amas por su bien. Los Beatles lograron hacer algo increíble, lograron prácticamente adueñarse de la canción será por la voz desgarradora de Lennon. No lo sé, lo único que sé es que es una canción de culto. La canción fue lo que buscaba Martin en The Beatles. El acelero, el ritmo de la canción estaba inspirada en Roy Orbison, siendo en la que los Beatles tendrían más confianza en George Martin, dándose cuenta de lo bueno que era en la música, siendo grabada con la icónica Gibson JSON CC. Saw Here, Standing There sería la primera canción del álbum Please Please Me, y de las más conocidas siendo de Paul, siendo titulada al principio 17 John, siendo el que haría la icónica frase You Know What I Mean, teniendo el icónico ritmo de The Beatles. Keynes es un cover de la canción de 1954, siendo de la banda The Cookies. La canción la traería George, siendo una canción que él amaba. Los Beatles, haciendo un arreglo musical, adaptándola al pop británico, volviéndose una de las canciones de The Beatles. A George Martin no le gustaba la canción, la única razón por la que se agregó al disco fue porque ya no tenían más tiempo para grabar otra canción, John siendo el que compuso una gran parte de la canción, siendo necesario grabarla 6 veces, para mí siendo de las mejores canciones de The Beatles más románticas. Cuando John grabó la canción, él tenía dolor de garganta, siendo necesario que tomara leche y caramelos para hacer más pasajero el dolor. Y esta misma siendo una canción que le exigía una energía y intensidad, algo que él en ese momento no podía hacer, estando a punto de perder su propia voz, siendo un peligro para su carrera, pero al final volviéndose una buena elección, siendo una de las canciones más importantes en la música. As I write this Johnny George usaría la Gibson 160. Esta guitarra sería utilizada en canciones como Please Please Me. Do You Want to Know a Secret? Anna, entre otras, cuando John junto a George comprarían las guitarras el 10 de septiembre de 1962 por 161 libras.
John compraría la Rickenbacker 325, grabarían grandes canciones como I Saw, Here Standing There, Twist and Shout. Entre otras, George comentó las siguientes palabras en esos momentos. No teníamos dinero, cualquier guitarra americana. Era algo bueno. John le pediría a un amigo que alguien que él conocía le pintara su guitarra de color negro, pero el que pintó la guitarra no sabía cómo hacerlo y lastimó la electrónica de la pastilla de en medio. Greatest Duo Jet La George La tuvo durante 3 años, siendo la primera Greatest que tuvo Harrison, usándola en varias canciones como I Saw Here, Standing There, cambiándola por la Tennessee y Country Gentleman, recuperándola en los 80s. Para mí, siendo de las más icónicas guitarras que tuvo Harrison. As I write this letter, Please Please Me salió a la venta el 22 de marzo de 1973. El disco fue amado, quedando en la lista de las mejores de canciones en ese momento, en el puesto número 1, quedándose durante casi 8 meses, siendo reemplazado por otro de su mismo álbum, siendo por The With the Beatles, siendo una gran parte amada por Reino Unido. Gracias por ver el video. Si les gustaría que grabara cómo fue lanzado el álbum The With the Beatles, les pido una meta de 100 likes. Suscríbanse y denle like si les gustó.